Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 13 en adelante. Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, y hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Hermanos, vemos acá como el suegro de Moisés aconseja a su yerno por el trabajo que él hacía, ya que Moisés se tenía que sentar todos los días, desde la mañana hasta la tarde, a juzgar cada situación del pueblo. Solo imagínense, hermano, un promedio de, digamos, 2 millones de personas, un poco menos quizás. Estaban Moisés sentado escuchando cada problema de cada uno para poder juzgar, ya que ellos venían a consultar si estaba bien eso, estaba bien lo otro. Y todo eso pues era demasiado trabajo solo para Moisés. Y el suegro viene y le hace la recomendación que escoja varones, que sean firmes, varones rectos, varones sometidos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que le ayuden con ese trabajo. Que ellos juzguen las cosas pequeñas, y Moisés se encargue de hacerlo con las cosas difíciles. Por esa razón pone él, por decir algo, jueces sobre millares,
sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Cada uno juzgaba. Uno juzgaba cosas de 1000 personas, el otro de 50, el otro de 100, el otro de 10, y así estaban, para poder salir y avanzar en el trabajo. Porque yo me imagino toda esa gente esperando a consultar con Moisés. Algunos tenían que llegar al siguiente día para ver si Moisés los alcanzaba a atender de acuerdo al orden que llevaban. Lo mismo sucede hoy en día. Las empresas, las familias, las iglesias, todo necesitan de alguien que colabore. Las empresas, el dueño no puede hacerlo todo. Necesita secretarias, necesita vendedores, necesita gente que le ayude en la parte administrativa. En el hogar, no solo todo le corresponde a papá o a mamá, le corresponde a todos. Labores de la casa les corresponde a todos. Padre, madre, hijos, todos colaboren, todos hagan una parte del trabajo para no cargarle el trabajo a una sola persona. Igual en la iglesia. En la iglesia por eso hay líderes en alabanza, en escuela bíblica, en acomodación, en evangelismo para las iglesias que lo tienen. Hay líderes, porque solo el pastor no puede cubrir todo. Es necesario que haya gente, que hayan personas rectas dentro de la iglesia para apoyar y hacer las cosas de la mejor manera. Moisés toma el consejo de su suegro y lo hace así, para poder juzgar de mejor manera a su pueblo, al pueblo de Dios. Igual nosotros hoy en día tenemos que aprender. Tenemos que aprender primero a someternos a las reglas, segundo a colaborar, a ser parte del ejercicio, de la labor que se hace dentro de una empresa, dentro de la familia, dentro de la iglesia. No solo es labor de uno solo. El hombre, por ser el hombre, no es el único responsable del hogar. También es responsable la esposa y también son responsables los hijos. Dentro de la iglesia no solo es responsable el pastor. Son responsables también los líderes y los encargados de cada ministerio. Todos llevamos un conjunto de cosas para poder llegar al objetivo que buscamos. Y esa era la idea del suegro de Moisés, por lo cual le da la recomendación. Así que, hermanos, aprendamos, conozcamos y vamos a ver cómo entre todos juntos podemos desarrollar mejor las labores que nos corresponden. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.